Bueno, estás en tu 91.9 FM Radio Amor, la estación que siempre te acompaña. Y ahora tenemos un invitado que es un gusto y un privilegio y estamos transmitiendo en Facebook. Yo sé que para las personas que no lo conocen, hay personas que sí lo han de conocer a este jovencito. Pero danos nuevamente tu nombre porque los de Facebook pues no estaban escuchando, ¿verdad? Sí, mi nombre es David Cepeda y tengo 27 años y soy de Honduras. Pudiera ser mi hijo tiene 27 años. Sí, tenemos la misma edad. Sí, qué bueno, me alegra mucho el que estés con nosotros y ahora vamos a hablar un poquito, si quieres llamarnos o si quieres algún mensaje, enviarlo al 225-678-2485. Estamos para servirte y estamos para ayudarte. Esta mañana es un gusto y un privilegio que ay, se me olvidó. David. David, el rey David. El rey David, El rey sí, David. el rey David, se me olvidó. David, yo sé que tienes un testimonio para todos esos jóvenes, porque la verdad es de que ahora la juventud, dentro de la adolescencia y digamos después de la adolescencia, entre 14, 15 años hasta 20 y algo, hay un proceso, un cambio y ¿qué es lo que te hizo llevar a los pies del Señor? ¿Cómo fue? ¿Qué te hizo venir a este país? Porque todos venimos con un propósito de decir, voy a sacar adelante a mi familia, que se queda allá, voy a ayudarlo, voy a hacer de todo. Claro. ¿Qué te motivó a venir hasta acá primeramente? Y luego, ¿qué sucedió en todo ese tiempo? Porque hay momentos difíciles, obstáculos que hay, y quiero saber todo eso. Pues la pregunta que me motivó para acá es, la verdad, una vergüenza, la verdad, pero pues para la gloria de Dios, ¿no? Porque nuestro Señor siempre es bueno. Y nos levanta nuestra cabeza y nos llena de favores. Así es. Y la verdad, fui enviado para este país porque la verdad, mi abuela fue la que me envió. Porque como usted dice, tenemos etapas en nuestra vida en la que pues pasamos por un momento de rebeldía, ¿no? Como hijos muchas veces, y entonces estaba en un momento de rebeldía muy, muy tremenda para con mi familia. Era como dicen, la oveja negra de la familia, ¿no? Entonces mi abuela... Qué mal apodo que le ponen. De verdad. Sí, porque la verdad es de que todo depende de los padres. Claro. Entonces mi abuela me crió a mí. Yo soy el primer nieto de toda la familia, el varón de toda la familia. Y pues mi abuela me crió porque mi mamá trabajaba, entonces me crié más con mi abuela. Mi mamá era como una madre que estaba, solamente la miraba y no, ni siquiera le digo mamá porque nos criamos como hermanos, ella y yo. Wow. Sí, entonces pues llegó un momento después de que me pasaron muchas cosas en la escuela, fui muy bulleado en la escuela, me hacía mucho bullying y sufrí bastante como niño. Era un niño enfermito también porque padecía muchísimo de asma. Entonces hubieron muchas cosas en mi niñez que me pasaron que fueron alimentando como un odio en mi corazón. Y la única forma de sacarlo era pues portándome mal con mis papás, con mi abuela en este caso. Entonces pues mi abuela dijo que pues una de las maneras para que pudiera yo avanzar y pudiera yo portarme de mejor manera era enviándome a los Estados Unidos. Wow. Sí. Ese fue como un castigo para ti. Era un castigo, según ella era un castigo, Sí. pero en mi corazón yo siempre había querido emigrar a este país porque quería seguir pecando. Y este país, usted sabe que es un país libre, uno puede hacer lo que uno quiera, bueno, casi lo que uno quiera, ¿no? Entonces es un país en el que se permiten muchas cosas que nuestros países no. Entonces yo decía, wow, esta es mi oportunidad para irme, librarme de mi familia y ir a pecar a todo lo que da a este país. ¿Y se puede saber en qué año viniste? Yo salí de Honduras en el 2013. ¿Y qué parte de Honduras eres? Yo soy de Comayagua. Comayagua. Centro. ¿Sabes? Que hay personas que nos escuchan desde Honduras, de Lloro. De Lloro, tengo un amigo de Lloro. En Lloro, mi hermana Suane, de hecho ella mandó un mensaje muy temprano
y nos alegra saber de que estamos hasta pasando las fronteras, porque para el Señor no hay límites, y Él es el principio, el fin, el alfa, el omega, y Él es todo. Dice que Él es el dueño del mundo entero y de todos los que en Él habitan, ¿verdad? Amén, claro que sí. Y entonces síguenos contando cómo fue que llegaste a los pies del Señor, qué te llevó. ¿Cuál fue ese proceso de Honduras para acá? Si hubieron obstáculos o todo se te facilitó, porque mucha gente se le facilita y otra gente tiene obstáculos. Claro, la verdad que cuando salí de Honduras, como le digo, venía con una gran felicidad. Es una felicidad que me da vergüenza decirlo, porque cuando uno está en el pecado uno no ve cuando lastima a los demás. Uno no se pone a pensar que estás lastimando a tu familia, a tu abuela, a tu mamá. Entonces yo decía, me estoy librando de mi familia, voy a este país, allá voy a ser libre, si es posible allá me escapo de mi tía, que era la que me estaba mandando a traer. Y yo decía, pues no me va a importar nada porque pues ya voy a ser libre, ¿no? Pero es precioso, el Señor siempre tiene planes para nosotros, preciosos planes. Y pues en Honduras siempre me compartían el evangelio. Hay personas, tú sabes, en las iglesias, te dan volantes, te dan flyers para que tú puedas leer. Y uno lo rechaza. Y uno los rechaza, y uno los tira a la basura, y uno dice, ay, ya me lo sé. Es el típico Juan 3:16 que siempre te comparten, ¿no? Que Dios te ama, etcétera. Pero, como yo había cometido muchos pecados, y habían varios pecados que yo siempre había guardado en mi corazón, y habían pecados que habían determinado mi vida, yo vivía conforme a ellos. Me había vendido al pecado, en muchas maneras. Y había un pecado en especial que es un pecado muy fuerte y no lo voy a decir porque sí, es muy fuerte. Sí, no. Ajá, entonces yo viví alrededor de eso, vivía vendido al pecado y eso me empezó a cegar de a poquito. Pero yo siempre recuerdo que siempre había como un temor en mi corazón de que si yo moría, yo sabía que pues hay un cielo y hay un infierno, no hay un punto medio. Uh-huh. Es o te vas con Cristo o pues vas a sufrir las consecuencias. Desde niño siempre tuve temor, pero no era un temor que me apartara del mal. Entonces era como todo el mundo cree en Dios, todo el mundo dice yo creo que Dios existe, sí. Pero no hay frutos de arrepentimiento en su vida. Entonces recuerdo que siempre había el temor de, ay, si muero voy a ir al infierno y Cristo no me va a perdonar por estos pecados que yo he cometido, soy el peor de todos. Y pues la verdad la Biblia dice que todos somos malos, ¿no? Entonces yo comencé a tener ese temor en mi corazón, sé que Dios había puesto ese temor en mi corazón. Y el 19 de septiembre emigré para este país, sí, con la esperanza de llegar a este país en 2 semanas y pues empezar una nueva vida. Pero los planes de Dios eran otros. Así es, sí. Dice que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios. Claro, entonces, mientras estaba en México, de verdad que la primera semana, crucé Guatemala, llegué a la frontera con México, todo muy bien, era como que venía como de viaje, no de vacaciones. Sí. Perdón. Entonces, incluso viajamos en avión de Cancún hacia Monterrey, o sea, nos saltamos casi todo México en avión. Cuando llegamos a la frontera, los coyotes que le dicen los polleros, sí, teníamos el que nos traía a nosotros y él se robó nuestro dinero, se robó todo el dinero del viaje, que era de mí, mi viaje, el de mi primito de 8 años, que venía conmigo también, y el de su papá. Entonces nos entregaron a un cartel en México y ellos nos secuestraron en la frontera de México. Wow. Sí. Y ese momento que dijiste, ¿para qué me vine a este país? Yo decía, ¿será un castigo de Dios? Porque Dios sabía que lo que yo quería era venir a pecar a este país. Pero, pues, siguiendo la historia, nos secuestraron y nos secuestraron por 2 meses. 2 meses estuvimos detenidos en ese lugar. ¿Y qué pedían? ¿Dinero? ¿Les exigían a la familia? Sí, sabe que nos pedían dinero. Ya nos habían pedido el dinero, ya habíamos pagado el dinero de nuestro viaje. Pero como nos secuestraron, pidieron un rescate por nosotros.
Wow. Sí, yo recuerdo, porque era mi tía, la mamá de mi primito con el que venía, que me había mandado a traer. Ella me dijo, me llamo Cristian David. Entonces me dice, Cristian, no puedo rescatarte. No hay dinero. No, los tengo que dejar ahí. ¿Se puede imaginar a alguien que tiene miedo a la muerte y que le digan, no puedo hacer nada por ti, vas a morir? Es como un balde de agua helada. Sí, se te vino todo el mundo encima. Me imagino que Claro. sentiste que el mundo se te había cerrado. Sí, de verdad que nunca había sentido tanto miedo. Tenía miedo a la muerte no porque me doliera o algo así, sino porque yo sabía que después de la muerte está el juicio. Dios nos está esperando para rendirle cuentas a Él. Entonces, pues, nos amenazaron de muerte y nos dieron una fecha y nos dijeron, a tal fecha vamos a venir por ustedes y no los van a volver a ver. Entonces, pues, para hacer más corta la historia. No, puede ser larga, tenemos Ok. 1 hora. Bueno, entonces, recuerdo que empecé a tener esa ansiedad en mi corazón, esa ansiedad en mi mente de decir, voy a morir. Este es el momento en el momento en el que siempre tuve temor, ¿no? De que llegara. Se ha llegado y estoy lejos de mi país, no está mi familia cerca. Yo me quería librar de mi familia y en ese momento sí necesitaba a mi familia, digo, que mi mamá me abrace o algo, ¿no? Fue el momento en que te diste cuenta que la familia es tan importante en la vida de uno. Sí, me acordé de mi mamá, cómo la abracé por última vez, sin saber que era la última vez que la abrazaba. Es muy triste, ¿no? Y recuerdo que estaba mi primito ahí de 8 años y yo decía, y mi primito tan pequeño iba a morir a esta edad, tiene una vida por delante, ¿no? Pero, como le digo, Dios tiene planes preciosos y Planes de bien y no sí. de mal para nosotros. 10 años después estoy aquí hablando de la gloria de Dios y lo que Él hizo en mi vida en ese momento. ¿Y cómo fue que te dejaron libre, por decirte algo? Ay, antes de eso, porque Cristo me salvó ahí, ¡Guau! mientras estaba secuestrado. Ahí es donde Sí. reconociste todo lo que las personas anteriormente te habían hablado del Señor. Sí, sabe que es una vergüenza, pero sabe que cuando a mí me compartían el evangelio, yo me burlaba y sé que hay muchas personas como creyentes, ¿no? Que nos duele que cuando estamos compartiendo el evangelio se burlen de nosotros. Yo era uno de esos, pero mire, aquí estoy ahora a los pies de Cristo. Y Dios Amén. usó a esas personas que compartieron el evangelio conmigo y estaban sembrando esa semillita, porque cuando yo llegué a Cristo yo me acordé de todas esas personas. ¡Guau! Y uno piensa que un volante que uno da, un flyer que uno da, uno dice, pues lo di, lo tiró a la basura, tal vez lo leyó, pero uno no sabe si esa palabra Dios la va a usar más adelante. Así es, Eso es lo y que esa Dios es la hizo conmigo. siembra. Esa fue la Exacto. siembra que el Señor ya estaba preparando esa tierra fértil Exacto. que iba a dar ese fruto como lo estamos viendo ahorita, Sí. porque un joven de 27 años que piense de esa manera es de admirar, es de Exacto. admirar. ¿Y qué más? ¿Y cómo fue que te dijeron, lo soltamos o qué? Mire, pues mientras estábamos secuestrados, nos quitaron todas las cosas, no teníamos nada para comer. Mi tía no tenía el dinero para enviarnos, incluso dinero para poder sostenernos mientras estábamos secuestrados. Entonces, pues ya, nos dijeron van a morir y solo esperen la fecha en la que van a llegar. Entonces usted estaba en la casa en donde estábamos y solo un dato es que en ese lugar en donde estábamos secuestrados habían como 100 personas más. O sea, era una casa de 2 plantas, pero todos estábamos secuestrados. Entonces, recuerdo que llegué a ese lugar y nos secuestraron. Y pues ya, nos iban a matar. Yo no me había resignado porque creo que nadie se resigna a morir, ¿no? Sí. Entonces comencé a pedirle a Dios, ¿no? En ese momento es cuando uno se acuerda de Dios y uno dice, Señor, perdóname por todo lo que hice, pero es solo por salvarte, ¿no? Como para salir de la situación. Pero en ese momento Dios estaba preparando algo totalmente diferente para mi vida. Sí. Y recuerdo que había un lugar afuera en el patio, uno podía salir al patio, Sí. y en el patio nos dejaban lavar nuestra ropa, ¿no? Y recuerdo que había una llave, un grifo por ahí, y yo salí a lavar mi ropa.
Y en ese lugar, cerca de la llave, estaba un papelito de esos volantes que te regalan, ¿no? Los evangelistas. Sí. Que te lo dan y a veces tú los tiras. Bueno, no sé si se lo dieron a alguien y esa persona lo dejó por ahí tirado. Y recuerdo que pues yo no tenía nada que hacer en ese momento, pues estaba secuestrado, ¿no? No había una televisión ni nada para poder pasar el tiempo. Y recuerdo que recogí ese papelito del suelo y me llamó la atención el título del papelito, y el título decía ¿Cómo obtener vida eterna? Ujú. Ese era el título del papel. Era un papelito pequeño que tú lo abres, es 2 hojitas y ya. Y recuerdo que decía ¿Cómo obtener vida eterna? Y la cita era lo que todos los niños se saben en la iglesia, Juan 3:16. Porque de Wow. tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda mi vida escuché ese versículo, toda mi vida. Pero cuando yo levanté ese papel, recuerdo que me fui a un cuartito en el que nos tenían a nosotros. Sí. Y empecé a leer ese papel. Y decía Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo empecé a analizar esa escritura. Yo Sí. decía, ¿cómo es posible que Dios ame a una persona como yo? ¿Cómo es posible que Dios, yo siendo pecador, Dios haya enviado a su Hijo? O sea, yo había escuchado, pero nadie me había explicado, ¿no? Así como el eunuco que iba de Sí, camino y leyendo sí. Isaías, y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo puedo entenderlo si no hay nadie que me explique, no? Pues así me sentía yo, digo, nadie me explicó que a pesar de que soy pecador, Dios me ama. Amén. Y había mandado a Cristo, Dios, para morir por mí. Así es. Entonces empecé a analizar ese pasaje, hermana. Y yo decía, ¿cómo Dios puede amar a alguien como yo? Y decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo. Y luego dice el 17, porque a veces nos quedamos solo con Juan 3:16. Sí, sí. El 17 dice que Él no lo envió para condenarnos, sino para salvarnos. Así es. Yo decía, entonces yo sí tengo salvación en Cristo. Yo sí puedo tener salvación. Y recuerdo que había un señor por ahí. O sea que no solamente tú estabas allí, habían más personas. Habían casi 100 personas, creo que más de 100 personas. Wow. Y sí, y un dato, parece que había pasado recién la muerte de la masacre de Tamaulipas. Sí. Entonces en ese momento estaba muy crítico esa área por ahí. Y éramos tantos en la casa que dormíamos, haga de cuenta como cuando hay una masacre y ponen a todos con mantas en línea, Sí. acostados en las ramplas. Wow. Toda la gente dormía en el patio como que estuvieran muertos, con sábanas blancas tapados. Ay, Y Señor. todos en línea. Ujú. Esa porque no había lugar dentro de la casa. Los que habían sido secuestrados primero eran los que tenían el derecho de estar adentro. Entonces cuando yo llegué me tocó dormir en una terraza. En una terraza con mi primito y con el tío. Sí. El tío mío. Entonces, y recuerdo que en esa madrugada bajó la temperatura de una manera muy, muy fea. Sí. Pues muriéndonos de frío en una terraza, con el sereno cayéndonos. Sí. Muy, muy feo, de verdad. Pero bueno, empecé a leer ese papelito y recuerdo que empecé a analizarlo y a preguntarme, ¿no? ¿Cómo Dios puede amarme? Etcétera. Y este señor él decía que había sido pastor antes, pero era un hombre que nos hacía la vida imposible en ese lugar. Sí. Y él traía una Biblia. Wow. Entonces recuerdo que le digo, oiga Juan, porque yo le tenía un miedo a ese señor. Sí. Y yo le decía, oiga Juan, ¿me puede prestar la Biblia? Es que quiero checar si algo que acabo de leer está en la Biblia, ¿no? Porque pues Sí. a veces te dan cosas y tú no sabes si están en la Biblia. Sí. Pues fui a San Juan 3:16. Sí. Y pues resulta que sí estaba el pasaje en la Biblia, ¿no? Y empecé a leer Juan 3:16 y 3:17. Y a mí siempre me ha gustado leer, es uno como de mis pasatiempos favoritos. Entonces Y no eso es tenía- bonito leer. Exacto, y no tenía nada que hacer y digo, pues voy a leer. Y el Señor me había dado su Biblia, empecé a leer Juan 3:17, 3:18, 3:19. Me acabé todo Juan. Pero mientras estaba leyendo el Evangelio de Juan, no sé qué estaba pasando, pero yo estaba creyendo en ese Jesús del que estaba leyendo. Wow. Nadie me había predicado todo lo que había leído, pero yo sé que era el Espíritu Santo preparando Wow. mi corazón. Amén. Amén. Entonces empecé a leer y terminé todo Juan, y cuando leí Juan dije,
hermana, yo no sé, pero yo dije, yo estoy enamorado de este Jesús que estoy leyendo. El Jesús de la Biblia, no el Jesús que a veces te predican de muchas cosas que dicen de él. Era el Jesús bíblico. Amén. Entonces, recuerdo que después de que leí Juan, digo yo, voy a seguir leyendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? Porque le da como esa curiosidad a uno. Sí. Y empecé a leer Hechos. Sí. Hechos, y empecé a leer Hechos y leí la vida de Pablo, del apóstol Pablo, cómo el Señor lo salvó, cómo él había sido de persecución para otros cristianos. Él había perseguido a la iglesia. Sí. Y Cristo lo salvó de eso. Yo decía, wow, si a Pablo, que perseguía a la iglesia, a los hijos de Dios, Dios lo salvó, pues yo también tengo esperanza, ¿no? Entonces empecé a leer Hechos y terminé de leer Hechos. Wow, Sí. O sea que el Señor te llevó allí para que te prepararas. Exacto, el Señor me estaba preparando mi corazón y luego llegué a Romanos, la carta cumbre, ¿no?, de la Biblia, donde nos muestra que somos todos pecadores, que necesitamos un Salvador y que la solución es Cristo. Empecé a leer Romanos 1 y cuando leí Romanos 1 yo decía, wow, es cierto, yo he hecho otros dioses en mi vida. Cristo no ha sido mi Dios, ha sido el dinero, ha sido el sexo, ha sido las drogas, ha sido todo aquello que no es Cristo, todos los ídolos de mi corazón. Y decía que Dios nos había entregado a pasiones vergonzosas porque eso es lo que habíamos elegido. Y yo decía, Señor, todo lo que yo leo es que soy yo. Es como que Dios estuviera leyendo mi vida, ¿no? Y no había nadie que te lo dijera, sino que Dios directamente era la hablándote. palabra de Dios, era Dios usando su palabra para hablarme. Y entonces leí Romanos, y en Romanos llegué a Romanos 3 y dice, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos son pecadores, todos nos hemos desviado. Y yo siempre había creído, porque mucha gente dice, ay, es una buena persona tal, fulano de tal es una buena persona, pero la Biblia dice que no hay nadie bueno, bueno solamente Dios. Amén. Y yo decía, sí, podemos hacer actos de bondad, pero bueno solo Dios. Amén. Y incluso los actos de bondad que hacemos es porque Dios pone gracia en nosotros. Amén. Y porque Él nos da esa bondad para poder representarlo aquí en la tierra, ¿no? Y yo decía, wow, yo siempre tuve razón, porque yo siempre creí que no había nadie bueno, pero cuando lo leí de la Biblia yo digo, wow, sí es cierto, no, o sea, no hay nadie bueno. Y dice, todos nos hemos desviado. Y yo decía, la gente me miraba tan mal porque ellos se creían perfectos, ¿no? Decían, yo no he hecho tal cosa, y yo sabía que yo había hecho muchas cosas. Y yo decía, yo estoy siempre destituido de la gloria de Dios, pero cuando leí que todos, digo yo, no, aquí entramos todos. Y todos es todos. Todos somos pecadores, ¿no? Pero era algo más encuentro personal con mi Señor, ¿no? Era, Dios me estaba diciendo a mí, tú eres pecador, tú necesitas un Salvador, tú me necesitas a mí. Entonces, dejé de lado las personas, porque uno lo que hace es contaminarse. Exacto. También. Entonces uno dice, esto le queda a tal persona, y en vez de decir, esto Dios me lo está hablando a mí. Amén. Dios quiere una relación conmigo, una relación personal conmigo. Llegué a Romanos 10. Entonces ya después de haber leído, hermana, yo no sé qué estaba pasando en mi corazón, en mi mente, pero yo sentía como una hambre del Señor. Sé que era el Espíritu Santo hablando a mi vida y tratando de que yo pudiera rendir mi vida al Señor. Y llegué a Romanos 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, algo así, no sé si lo estoy confundiendo. Pero recuerdo que cuando llegué a ese pasaje, hermana, yo dije, yo creo en todo lo que acabo de leer. Yo creo en Juan 3:16, Juan 3:17. Este Jesús del que acabo de leer, estoy enamorado de este Jesús yo no lo conocía, Jesús de la Biblia. Y recuerdo, hermana, que entre lágrimas, porque había un pecado en especial que yo había abrazado con toda mi vida, o sea, era el pecado que mi vida giraba en torno a él. Y yo le decía, Señor, yo creo en tu Hijo, pero yo no quiero arrepentirme. Yo siento ese llamado que tú me estás haciendo, yo creo en tu Hijo,
pero yo no quiero rendir mi vida a Él, porque este pecado me ata. Y sé que hay muchas personas que tal vez están escuchando el día de hoy y se sienten de la misma manera. Y amigos, porque todavía no somos hermanos, ¿no? Sí. Amigos, yo también estuve en esa situación en donde yo sentía que esas cadenas estaban atándome a esos pecados. Yo sentía y escuchaba el llamado de Dios a mi vida. Pero yo decía, estos pecados son más fuertes que yo. Pero hermanos, no hay nada más fuerte que Cristo en nuestra vida. Y Así Cristo rompe las cadenas del pecado. Estaban atando a su corazón. Exacto, entonces ese pecado, hermana, yo recuerdo que yo creí en Cristo, pero yo no quería arrepentirme de mi pecado. No quería entregar esos pecados a Él. Pero yo dije, Señor, voy a morir. Y yo creo en tu Hijo. Y yo sé que si yo me muero y no me arrepiento y no creo en tu Hijo, yo voy a ir al juicio, voy a ir al infierno. Entonces, recuerdo que no lo hice por temor, lo hice por convicción. Yo sabía que Cristo me amaba y era algo que me habían dicho mucho tiempo antes. Dios no te ama por tus pecados y esto y lo otro. Y a veces somos así, ¿no? Como creyentes, a veces condenamos a las personas del mundo, olvidando que Cristo nos mandó a ellos para que compartamos el Evangelio. Así es. Y así como nosotros fuimos también ciegos y estábamos perdidos en delitos y pecados, el mundo sigue en delitos y pecados. Y nosotros somos los mensajeros que llevamos ese mensaje de Cristo, ¿no? Pues hermana, yo me arrepentí, creo que el 6 de octubre, me fui de rodillas después de haber sido amenazado de muerte. ¿Te recuerdas la fecha? Sí, 6 de octubre. 6 de octubre del 2013. 2013. Qué lindo. Me puse de rodillas, hermana, y fue una lucha espiritual en ese momento porque yo no quería rendir ese pecado al Señor. De verdad, hermana, que yo no lo quería rendir. Pero yo le dije al Señor, Padre, en lágrimas le digo, Padre, este pecado que he vivido por tanto tiempo, desde los 7, 8 años. Vamos a interrumpirlo un poquito. Okay. Vamos ya regresamos. Solamente quiero verificar algo que me están diciendo que hay una música fuerte. No sé realmente cuál será la música que tengo fuerte. Tengo que verificar eso, que casi no se escucha tu testimonio, me dicen. Quiero ver qué es lo que está. Déjeme ver, tengo que revisar todo esto porque vamos a ver cómo voy a ponerla para hacer lo que tengo. Vamos a ver un momentito, a ver si me puedo conectar para hacer lo que tengo algo que lo tenga aquí. Vamos a ver. ¿No se escucha más? Sí, se oía bajito, pero será porque no sé realmente qué será, porque que siempre a veces cosas para obstaculizar, para a veces el enemigo hace cosas para obstaculizar, para que no escuchemos las cosas. Yo he tratado de hacerlo mejor y creo que sí, hoy sí creo que algo estaba pasando, pero bueno, continuemos, me encanta. Ya me quedan 10 minutos, okay. Imagínate, pero se nos ha ido el tiempo, solamente te quiero dar unos saluditos que me mandaron aquí. Sí, gracias, doña Ligia, aquí todo se escucha bien, me dicen otras personas que estaban escuchando bien. Sí, no hay música, todo está bien, se escucha bien, ahora sí ya se escucha música. Entonces, bueno, no sé, ahorita. Gracias, Brian, por ayudarnos. Suani desde Honduras dice, cuando un cristiano ora está reconociendo que él no puede hacer nada sin Dios. Amén. Vasija rota. Ay, qué linda. Saludes, manda, dice que se escucha perfectamente. Ya. Sí, es que había quedado una música ahí al fondo. Sí tenía razón la persona que me estaba mandando. Mi hermana Sarita desde Alabama dice, yo escucho muy bien, hermana, muchas bendiciones. Alguien dice, me parece que
ya lo conocen a usted, dice, es un enorme, un saludo a Cristian, lo admiro mucho, dice. Qué linda esta persona. Carmen manda también saludes y está unida al programa de oración. San Juana también dice, mi oración para ti esta mañana, que el Señor te bendiga con su asombrosa presencia hoy, te cuide y te proteja de todo mal y que tu día sea mejor que el día anterior. Sí, Buenos qué días. lindas. Qué linda. Sí. Pues sigamos, me emociona. Pero si no terminamos ahora, o sea, con el testimonio, vamos a continuar otro día, que él Claro tenga que la sí. oportunidad de venir, porque eso es bueno, que los jóvenes se den cuenta cómo el Señor puede hacer ese cambio Sí. en nosotros. Continúa, Cristian. Entonces, pues estaba de rodillas, ¿no? Ahí me quedé, de rodillas al Señor y sigo de rodillas en el Señor. Amén, amén. Sí. Y entonces, ¿cómo fue que te hicieron que te dejaron? Que me soltaron. ¿Sí? Bueno, después de que me arrodillé delante del Señor, entregué Derramaste tus sí, lágrimas. mis lágrimas y mis pecados, porque a veces nos atamos a ellos y decimos, no puedo dejarlo porque no puedo vivir sin él. Pero yo le dije, Señor, por primera vez en mi vida te entrego este pecado. No puedo con él, me está lastimando a otros, ha lastimado a mi familia, me ha lastimado a mí mismo, y tú moriste por esos pecados. No puedo estar jugando yo con el pecado. El pecado que te llevó a la cruz, yo no puedo estar jugando con él. Entonces yo sabía que Cristo había muerto por mis pecados, y ese era uno de los pecados por los que Cristo había muerto. Entonces yo le dije, Señor, te entrego este pecado que tú lo conoces, y lo mencioné por nombre, y a veces no nos gusta, ¿no? A veces decimos, Señor, tú perdóname porque tú ya sabes mis pecados. Pero es bueno mencionarlos por nombre, ¿no? Es el Sí. pecado de esto, el pecado de lo otro. Entonces le entregué ese pecado al Señor. Hermana, Sí, yo nunca en mi vida me había sentido tan libre. libre. Nunca me había sentido libre, porque los que vivimos en pecado somos esclavos del pecado. Así Y es. Cristo viene a hacernos libres de eso. Y escuchaste la alabanza Sí. que se inició, yo no la programé, ya Ahí estaba, está. ya estaba allí, con un Ya propósito. no soy esclavo del temor. Amén, porque eres hijo de Dios. Amén, soy hijo de Dios ahora. Y hermana, no puede, es que cuando uno cree en el Señor uno no puede explicar qué pasa, pero es cuando el Espíritu viene a morar en ti. Entonces sentí, hermana, que el peso que había cargado por años de mi pecado se fue. Nunca me había sentido tan libre y tan liviano. Y quería en ese momento abrazar a alguien, no había nadie ahí cerca, ¿no? Sí. Y gritar al mundo entero Sí. que el Señor había estado contigo ese día. Exacto. ¿Y sabe algo, hermana? Que mencionó el pastor Martín cuando estuvo por aquí, le dijo a Lení, Sí, le amén. dice, Cristian odiaba a los cristianos. Y hermana, yo odiaba a los cristianos. Yo creo que todos pasamos así porque yo era una de esas y yo le decía a mi mamá, cierre la puerta cuando vengan ellos y dígales que nosotros somos aquí, somos allá. Y yo me recuerdo, yo me burlaba cuando veía los buses llenos y que la gente iba cantando. Sí. Y después yo andaba en los buses Ah, y ya yo anda. digo, wow, Señor, cómo el Señor... Después era la conductora de los buses. El Señor, no, yo era una de las bulliciosas dentro Ay, del anda. bus para cantar y alabarle al Así Señor, es. y a mí me emocionaba cuando decía vamos a campamento, vamos a vigilia. Yo me quedaba toda la noche orando y clamándole al Señor y decía cómo el Señor lo cambia y lo transforma a Así uno. es, exacto, y eso a veces sirve de testimonio, la verdad, de cómo Sí. fuimos y ahora cómo somos en el Señor, ¿no? Amén. Y entonces Entonces entregué mi vida a Cristo, hermana, y nos iban a matar. O sea, el hecho de que haya entregado mi vida a Cristo no significaba que no iba a morir en unas Sí. horas o en el día siguiente. sí, Porque eso es lo que hacían, nos tenían amenazados y no sabíamos en qué momento iban a llegar por y le nosotros. daban comida, Nada, no nos daban nada. no comían, No comíamos, no todo no ese comíamos. tiempo. La gente que estuvo ahí, las 100 personas, todos hicieron una recolecta porque ellos tenían un tiempo de estar ahí. Y ellos nos dieron algún poquito de comida para poder sobrevivir. En lo que mi tía que estaba aquí ajustaba un poco de dinero, al menos para mandarnos un poco de comida, pero no tenía para nuestro rescate. Pues entonces nos iban a matar, hermana. Y no sé si voy a acabar porque esta es solo la mitad. Ah, hermana. no, entonces te tengo otro día. O sea, esa tiene que continuar para que la gente
las personas se den cuenta el cambio y cómo el Señor transforma, no de afuera, sino de adentro, porque la transformación tiene que ser de adentro. Exacto. Para que tú reflejes el amor del Señor y tú lo reflejas a través de tus ojitos brillosos de gozo, de alegría, Amén. de saber que tienes a Cristo en tu corazón. Amén. Sí, hablando de mis ojos, hermana, no había muchacho más amargado que yo, créame. Creo que el pecado llega a un punto, hermana, en que te cega, te hace vivir amargado, te hace vivir con odio. Yo llegué al punto de odiar a mi abuela, que ella, gracias a ella, yo sé leer, sé escribir, casi estuve a punto de graduarme, y el pecado me hizo desenfocar mi vida, perdí mis estudios por andar haciendo cosas que no debía, lastimé a mi abuela llegó a un punto en el que me tenía miedo incluso, ella me miraba en casa y siempre andaba de mal humor. Sé que hay muchas madres escuchando el día de hoy que tienen hijos rebeldes. Amén. Quiero animarles a esas madres a que no pierdan la fe y que nunca dejen de orar por sus hijos, aunque sean los más rebeldes, porque yo también fui un hijo rebelde y aquí estoy a los pies de Cristo. Son qué lindo. Respuestas a las oraciones de las madres, de verdad. Las madres, sí, y las oraciones las escucha el Señor siempre. Así que mamá, no te canses de orar por ese hijo. Y yo sé que Cristian ha sido valiente, como dice el Señor, esfuércese y sea valiente, no desmaye, porque Dios está con usted todos los días, y con lágrimas en sus ojos me dice todo, o sea que realmente es genuino lo que usted está sintiendo, por el Señor, por el amor al Señor, porque todo, cuando uno abre su corazón al Señor, uno se da cuenta de lo grande y maravilloso que es el Señor. Cristian, yo sé que ya me faltan 2 minutos, pero vamos a ponernos de acuerdo para que continúes. Recuérdate dónde te quedas. Okay. Sí. Yo sé que él ahora hizo su tiempo de lugar de ir a trabajar por dar ese testimonio, pero es necesario hablarlo. Amén. Y no avergonzarnos de lo que éramos y de dónde nos sacó el Señor. Amén. ¿Verdad? Claro, sí. Porque el Señor es grande, Él es maravilloso. Vilma te manda saludes. Ay, Vilma, querida Vilma. Sí, te manda saludes, dice un enorme saludo para Cristian, lo admiro mucho. Qué lindo, qué lindo. Sí. Yo sé que las personas ahora fue nada más para darte saludo. Dice, me están pidiendo la canción de Martín, pero yo creo que ya no voy a poder ponerla, pero para la próxima la vamos a poner. Te bendecimos mucho, gracias y saludes a Cristian y a usted, hermana, se escucha muy bien. Okay. Gracias, Gladys Segura. Gladys Segura, sí, mi querida Gladys. Qué linda. La esposa del pastor Martín. Ay, sí, qué linda, qué linda. Pero mi hermana, la próxima yo le voy a poner la canción, la voy a tener lista. Ahora ya ya podemos transmitir en Facebook, y yo sé que muchas personas no les gusta que transmitamos, que lo saquemos, ¿verdad? Pero la verdad es que ¿por qué escondernos? ¿Por qué escondernos y decir, el Señor me sacó de esto para llevarme en victoria, de llevarme de triunfo en triunfo? Porque yo sé que en todo este tiempo de proceso tú estás agradecido con el Señor por lo bondadoso que ha sido, y lamentablemente se nos terminó el programa, ya son las 9, pero para la próxima nos vamos a poner con Cristian de acuerdo, pero sin antes irnos vamos a orar. Claro. Ora por todos esos jóvenes que están en ese proceso de cambio, porque llega una edad que el joven quiere experimentar, quiere conocer, algunos porque en su casa lo han tenido restringido y quieren conocer el mundo, hay otros que no, pero quiero que ores por todos esos jóvenes, y en la próxima vez vamos a seguir con Cristian, que nos va a seguir contando de su testimonio. Así es. Adelante. Vamos a orar, hermanos. Sí. Padre, te agradezco, Señor, por nuestra salvación a través de nuestro Señor Jesucristo.
Padre, el mayor milagro que podemos esperar en nuestras vidas es que tú vengas a vivir en nuestra vida, Señor. Padre, yo fui joven alguna vez, quiero pensar que sigo siendo joven, Señor, pero hay muchos jovencitos, Señor, muchos adolescentes en nuestro país, Señor, en Honduras, en El Salvador, en Estados Unidos, Señor, en México, en todas las partes del mundo, Señor, que, Padre, están viviendo una vida alejada de ti. Señor, todos ellos te necesitan, muchos de ellos lo saben, Señor, pero sus pecados, Padre, los atan a esas cadenas y ellos no pueden ser libres, Señor, hasta que te conozcan. Padre, te pido que tú los puedas alcanzar con tu evangelio, que ellos puedan creer en Jesucristo, ellos puedan arrepentirse de sus pecados, Señor, y vivir una vida nueva, Señor. Padre, los planes que tú tienes para nosotros son planes de bien, Señor, planes de bienestar para nuestra vida, Señor, y el pecado solamente nos destruye, Señor. Yo puedo dar testimonio de ello, Señor. El día de hoy hay consecuencias que sigo cargando de mis pecados pasados, Señor. Pero hay una gran diferencia ahora, Señor, porque ahora te pertenezco y mi hermana aquí presente también te pertenece, Señor. Y muchos de los hermanos que nos están escuchando también estuvieron perdidos, Señor, pero tú los encontraste. También te pido, Señor, que reanime los corazones de esas madres, Señor, que están orando por sus hijos. Son hijos rebeldes, Señor, y ellas a veces piensan que no hay salida, Señor. Pero te animo, Padre, que tú toques sus corazones y que les recuerdes, Señor, que tú eres el Señor de todas las personas del mundo y tú puedes salvar incluso al más perdido, Señor. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Ay, fue un placer, Cristian, tenerte y te voy a tener otra vez. Es que nos despedimos.